Hola, mi gente. Tenía mucho tiempo que no subía ninguna reflexión a mi canal, pero hoy me voy a dar un tiempo para ello. Voy a tratar de, en la medida de lo posible, ir alimentando el canal un poco más. He tenido em, muchísimo trabajo, muchísimas complicaciones con el tiempo y con las posibilidades que, que tiene en principio vivir en un sitio donde un solo trabajo no te basta, sino que debes de tener un poco más para poder subsistir y alcanzar algunos objetivos, sobre todo cuando se tiene cierta edad. O sea, creo que la gente que vive en Miami y tiene un proceso de autocrítica reconocerá lo que digo. Los que no viven en Miami sabrán que este sentido del tiempo es oro. em, en Miami cobra una fuerza absoluta porque aquí no importa el tiempo, importa tener más allá de las posibilidades de la extensión del tiempo para poder establecer sobre todo criterios de tipo económico. Em, la vida es muy cara acá, la vida es absolutamente cara. Pero el día de hoy yo quiero hablar sobre una situación que he venido yo conversando en recientes fechas, mm, y que ha salido a colación en algunos momentos sobre lo que, lo, lo que de repente pareciese algo solventado por la humanidad, como es el tema del racismo. El tema del racismo, que si bien se ha extendido, em, los que no lo saben, más allá de lo que nosotros pudiéramos pensar que racismo es única y exclusivamente hacia los afroamericanos o hacia aquellos que pertenecen aparentemente a una raza devenida sobre todo de la mezcla con África, aunque África tenga blancos y tenga de otros colores, ¿no? Así como nos solemos decir, nos solemos llamar y nos solemos interpretar a través de lo racial. Eh, Creo que en otros momentos posiblemente yo haya tocado este tema y no sería tan necesario ahondar en él sobre este concepto de racismo surgido eh, en el siglo XIX como una fuerza vital, ¿no? Y también como una manera de hacer una división de seres humanos, como si fuésemos una especie, ¿no?, de recorrido colorido en el que los colores también nos definen, pero nos definen sobre todo a nivel de ciudadanos de primera, de segunda y de tercera. Dentro de la situación en la cual el concepto de racismo establece sus pautas, mm, es básicamente racionalizar, ¿no?, esta, esta, esta gama, ¿no?, de gente, de personas que consideramos pertenecen a ciertas razas y esas razas tienen unas características que suelen ser tan diferentes a las de las otras que terminan por ser o superiores o inferiores, ¿no? Vuelvo al mismo tema y lo digo de otra manera. ¿Cómo llamarle a, a esto que es histórico también, que es mi manera de visualizarme a mí y más allá del color, ¿no? ¿Cómo llamarle a, a algo que yo rechazo, que va más allá de la raza, que tiene que ver con rechazar también la nacionalidad de alguien? Mm, a eso también se le ha llamado racismo. No solo yo discrimino al otro por pertenecer a una raza determinada, sino por pertenecer a un país determinado, por tener una determinada nacionalidad.
En los casi 4 años que llevo viviendo en los Estados Unidos y específicamente en la ciudad de Miami, decía yo el otro día que en los 50 años que llevo de vida no había recibido racismo hasta que vine a vivir aquí. Yo no conocía eso porque a todas luces pertenezco aparentemente a una raza superior. En ese sentido, ser blanca o tener la tez blanca, am, incluso el ser cubana de nacimiento, el, y el tener ciertas características de, físicas, em, educativas, etcétera, pues me permitía tener un rango donde ante la sociedad o en los de la sociedad en los cuales o con los que yo me involucraba, por, por lo contrario, era sobrevaluada quizás, o sobrevalorada, o valorada, simple y llanamente valorada, pero nunca en términos raciales o en términos de nacionalidad, salvo en algunos momentos en los que la nacionalidad cubana terminaba por ser en México algo que había que explicar cuando se trataba de estar conviviendo con algún connacional, ¿no? Porque los cubanos hemos tenido la fama, aquellos que se han ido a otros países distintos al de Estados Unidos, a Estados Unidos, perdón, por haber ido por jineterismo, ¿no? Sí, es decir, tú te casaste con un español, con un italiano, con un alemán, o con un mexicano, etcétera, porque pues, seguramente eras jinetera, ¿no? Em, Esto no es que sea una mentira, ¿no? O sea, el jineterismo existe en Cuba, ¿no? O sea, la gente se casa para salir del país, engatusa extranjeros, los extranjeros se dejan engatusar, hay gente tan tonta que cree que alguien se puede enamorar en 3 días, ¿no? En, y si la conociste fuera de un hotel o lo conociste en el muro del malecón, y pues, hace toda la tramitología y hace una boda y se lleva a estos eh, mancebos de tez extraordinaria y cuerpos sobrenatural hacia sus países, mancebas y mancebos. No es el caso de todo el mundo, no es mi caso tampoco. Yo no he practicado el jineterismo, no he tenido ni siquiera características de ese tipo de mujer, porque no tengo ni características físicas para eso. Es decir, me hubiera muerto de hambre, literal. Entonces sí, en México, por supuesto, en algunos momentos había eh, quien pudiera tener como esta intención, ¿no? Esta intencionalidad de colocar esta vía como la posibilidad, en mi caso, ¿no? Eh, para poder viajar, porque es también verdad que los cubanos, em, pues cuando salimos del país, pues expresamos nuestras necesidades. En algunos casos para obtener algún beneficio, en algunos casos para exponer nuestro punto de vista sobre lo que hemos vivido. A veces se interpreta bien, a veces se interpreta mal. Pero la cuestión en algunos momentos no pudiera yo pensarla como absolutamente despectiva. En algunos casos sí, en la mayoría de los casos no. Despectivo no, no tan así. Es decir, es como el cría fama y acuéstate a dormir. Es también verdad que muchísimos cubanos y cubanas que se casan con extranjeros para salir del país bajo la vía y la influencia que fuera, y bajo los engaños que fuesen, incluso bajo la ingenuidad de los propios extranjeros, porque también es cierto y habría que decirlo, utilizan, ¿no? A la persona para
salir del país y una vez que están en sus países, los abandonan. Y eso pues crea, perdón, una fama y establece un criterio general sobre el comportamiento de nuestros connacionales, ¿no? Y pagamos justos por pecadores. Eso es una verdad. Em, pero volviendo al punto en donde lamento hacer me vamos a expresar una reflexión al respecto después de tanto tiempo, es porque creo necesario decir que em, he durante mucho tiempo fallado al explicarle a alguien eh, la razón por la que eh, no debería de tratarme despectivamente o hablar despectivamente sobre México y los mexicanos, intentando asegurarme de que la otra persona reconsidere su opinión, eh, estableciendo quizás criterios absurdos y didácticos sobre el por qué tendrías que entender una situación socioeconómica, sociopolítica, la propia historia y la propia realidad cultural de un país tan maravilloso como México. Es un error absoluto, yo no lo recomiendo, no lo recomiendo en este entorno. Es complicado convencer a alguien que no le interesa el arte y la cultura, que tiene una condición limitada a nivel intelectual, que casi raya en la oligofrenia, intentar convencerlo de lo que la televisión le ha dicho o de lo que los coyotes le han hecho cuando su familiar o cuando ellos mismos han atravesado por el país. Perdón, es complicado decir o explicar un país si has pasado por él de forma ilegal, si has pasado por él y te han extorsionado, si te has topado con la corrupción, si te has topado con una policía corrupta, con gente de la aduana corrupta, perdón, si te has topado con personas peligrosas, si has pasado trabajo nadando en ríos fríos y atravesado montañas, selvas y demás, y has caído preso. Si te ha ido mal, es complicado explicar un país y es complicado que alguien pueda entender que hay un país por encima de esas cosas, ¿no? Y que hay una ciudadanía que está por encima de esas cosas. Y por tanto, nadie debe de desgastarse en hacer ningún tipo de explicación, se los digo por experiencia. Yo he sido ofendida terriblemente. Hay una cosa muy curiosa, es que eh, cuando a mí me preguntan por mi acento, por mi comportamiento, que de dónde soy, yo les digo que yo soy cubana mexicana. ¿Por qué digo que soy cubana mexicana? Porque lo soy. Ahora, lo curioso de esto es que no aceptan que yo diga que sea cubana mexicana. Eh, Tú eres cubana, no puedes decir que eres cubana mexicana. ¿Por qué no? Bueno, yo ya entendí por qué no aceptan que yo diga eso. Porque me he dado cuenta que si llega un cubano de España y dice que es cubano español, no pasa absolutamente nada. ¿Sí? Más con tremendo orgullo que dice que es cubano español. Aclaro el punto. Yo también digo con mucho orgullo que soy cubana mexicana y lo voy a seguir diciendo, le moleste a quien le moleste, de hecho. Pero no pasa nada, nadie le cuestiona a estos personajes que han vivido en España o que obtuvieron la nacionalidad española por su abuelo, por su mamá, por las razones que sea, nadie le cuestiona que diga que sea cubano español, porque en nuestra memoria histórica, en nuestra manera de entender la realidad, un español es superior a un mexicano.
porque creemos que los españoles realmente que están en nuestra sangre, ¿no? En nuestro ADN, pues eso, por supuesto, que nos hace europeos o de una sangre europea, por lo tanto, creemos de alguna forma que tenemos esa superioridad por encima de lo que de forma despectiva refieren a esos indios, ¿no? Todo lo que está por abajo de los Estados Unidos, algunos dicen, pues son indios, ¿no? Los indios, pues no son personas. Eh, Ni siquiera son inteligentes, ¿no? Algunos lo han referido. Em, Incluso han dicho cosas tan tremendas como México debe de desaparecer del planeta. Deben de borrar a México de la geografía. Eso implica borrar a los mexicanos, por supuesto, y eliminar todo rastro de ellos en este planeta. Porque al borrarlos, pues borrarías una serie de cosas y caeríamos, por supuesto, muchos años atrás, muchos siglos atrás, más allá del medioevo, ¿sí? Para poder restaurar ciertas cuestiones de las que nuestro mundo también está hecho gracias a que algunos mexicanos así también pensaron las cosas y reconstruyeron nuestra realidad. Los mayas son un buen ejemplo. Inventaron el cero. Vamos a borrar a todo lo que está ahí. La forma en la cual se dirigen a mí, la forma en la cual se dirigen a México, no solo ofenden lo que yo he decidido ser y lo que he decidido y decidí durante 27 años defender y vivir porque viví allí 27 años, sino que sin tener ninguna condición de humanidad y generosidad, entienden que ofenden a mi hijo y ofenden todo lo que representa eh, la calidad, el valor de ser un ser humano y ofenden toda la historia de la humanidad y toda el proceso evolutivo en el que se supone que nos hemos incrustado. Es decir, cuando todavía entrando el 2023 consideramos que hay ciudadanos de primera, de segunda y de tercera, que en este mundo hay razas inferiores y superiores, que hay nacionalidades superiores y nacionalidades inferiores, que hay seres humanos que viven en zonas geográficas de este mundo que no son inteligentes y que solo los que vivimos en otra franja de la realidad somos inteligentes, ¿sí? Cuando no tenemos ni idea de que cuando decimos eso, inmediatamente dejamos de ser inteligentes. Lo que queda por decir, diría la canción, eh, y siendo un poco sarcástica, es que si Darwin hubiera nacido en esta época, o al menos reviviera, dijera con toda sinceridad, y además si Darwin hubiese sido mexicano, de hecho, hubiese dicho que tanto peo para cagar aguao. Es decir, tanto lío de pensar y de reflexionarnos en un proceso en el que se supone que hemos pasado del Homo habilis al Homo sapiens, hemos establecido un criterio erróneo, ya que en el 2023 somos una serie inconfundible, una especie inconfundible de una sapiencia extraña, una sapiencia que solamente sirve o está habilitada, más en el concepto del Homo habilis, más habilitada para ir y producir desde horas tempranas de la madrugada hasta horas muy tarde de la noche. Producir para que otros
se enriquezcan mientras usted tiene que inventarse y reinventarse cada día cómo pagar una renta o un mortgage. En ese sentido, pensar que alguien que no comprende su propia realidad y su entorno sea capaz de pensar que hay seres inferiores, que hay seres que ya, pobrecitos, no son inteligentes, es como, es como suponer que ya no hay remedio. Lo único que puedo decir para cerrar esta reflexión es que yo jamás, en 50 años de vida, había recibido tanto racismo como el que he recibido aquí durante 4 años, incluso por gente que pasó por una universidad. Lamento profundamente que muchas de esas personas hayan nacido en Cuba, igual que yo, una tierra de humanistas, una tierra con una cultura extraordinaria, llena de grandes escritores, de poetas, de músicos, de élite, llena de una serie de conquistas espirituales y emocionales, filosóficas, ideológicas y de luchas internas por querer plantearnos mejores personas ante nosotros mismos y que hayamos terminado siendo una especie de, no quiero ser ofensiva, no quiero ser ofensiva, no me lo puedo permitir, pero yo los invito a que se piensen primero a sí mismos dentro de su propia realidad, que lean un poco más, que se entiendan un poco más, que desarrollen algo que se llama sentido común para que puedan desarrollar algo que se llama tolerancia, respeto al prójimo, ¿sí? Decencia, estructura de civilización.